Seguramente has visto estas situaciones cientos de veces, pero nunca te has detenido a pensar qué ocurre realmente detrás de ellas. Un aterrizaje de emergencia, un vuelo retrasado, un aterrizaje que sacude todo el avión, o los millones de dólares que cuesta mantener una aeronave en el aire. Hoy descubrirás algunas de las curiosidades más fascinantes de la aviación que casi nadie conoce. Y cuando entiendas lo que realmente ocurre detrás de cada vuelo, probablemente no volverás a ver un avión de la misma manera. ¿Sabías que mantener un avión puede costar millones de dólares? Y no estamos exagerando. Algunas revisiones cuestan tanto como una casa de lujo. Hoy te voy a contar todo lo que se hace para que los aviones puedan seguir volando. ¿Y cuánto cuesta mantenerlos en el aire? Prepárate, porque te vas a sorprender. Primero lo básico. Un avión no se mantiene como un carro. No basta con cambiar el aceite y revisar los frenos. Un avión tiene que funcionar perfecto a 10.000 metros de altura, a 800 km por hora y con cientos de personas a bordo. Por eso existen varios tipos de chequeos, desde los más rápidos hasta los más largos y costosos. Se llaman chequeos A, B, C y D. Cada uno va siendo más profundo. Además, hay revisiones diarias que se hacen después de cada vuelo. Todo eso suma, y bastante. Y no se hace en cualquier lado. Los aviones entran a hangares enormes, con técnicos especializados, grúas, herramientas gigantes. Y todo cuesta una fortuna. El chequeo A. Este es el chequeo más básico. Se hace más o menos cada mes y medio o cada 400 horas de vuelo. Dura unas 8 horas y, por lo general, se hace de noche para que el avión esté listo al otro día sin afectar los vuelos programados. En esta revisión se chequean luces, ruedas, sistemas de emergencia, se cambian filtros, se engrasa todo lo necesario. Lo justo para asegurarse de que todo esté en orden antes de seguir volando. Aunque no lo creas, el costo puede llegar a decenas de miles de dólares. Y sí, puede parecer poco, pero un avión recibe tantos chequeos al año que termina acumulando una buena suma. Es como si fuera al doctor todas las semanas. El chequeo B. Este se hacía normalmente cada 6 meses, y aunque hoy muchas aerolíneas lo han integrado a otros chequeos, todavía hay compañías que lo siguen haciendo por separado. Aquí ya se va más a fondo. Se revisan los sistemas hidráulicos, se inspecciona el tren de aterrizaje, se hacen pruebas eléctricas más detalladas, se calibra todo lo que pueda estar desajustado. Son entre 1 y 3 días de trabajo intensivo, con varios técnicos en acción. El costo puede pasar los $100.000 fácilmente, dependiendo del tipo de avión y de lo que haya que reparar. Y eso sin contar los imprevistos que puedan surgir durante la inspección. El chequeo C. Este ya es un mantenimiento mayor. Se realiza más o menos cada 2 años, y aquí sí se desarma buena parte del avión. Se sacan asientos, paneles del interior, se revisan las alas por dentro, los motores, los sistemas eléctricos, hidráulicos, todo. Este tipo de revisión puede dejar al avión fuera de servicio por 2 o 3 semanas, y en ese tiempo se aprovecha también para modernizar el interior, cambiar alfombras, actualizar pantallas o instalar nuevos asientos. En total, se pueden acumular más de 6.000 horas de trabajo técnico, y el costo puede llegar fácilmente al $1.000.000. Por eso, las aerolíneas programan estos chequeos con mucho cuidado. Saben que cada día sin volar es dinero que no entra. Hablemos del chequeo más famoso, el chequeo D. ¿Pero cuánto cuesta? El chequeo D. Este es el más grande de todos. El famoso chequeo D. Se realiza cada 6 a 10 años, y es tan completo que el avión prácticamente se desarma por completo. Se sacan los motores, el tren de aterrizaje, todos los asientos, los baños, las cocinas, los paneles, todo. Revisan cada cable, cada remache, buscan grietas escondidas, zonas corroídas, piezas desgastadas. Y si hay algo que no está perfecto, se cambia. Este mantenimiento puede durar entre 1 mes y 2 meses completos. Se requieren decenas de miles de horas de trabajo, y el costo final puede superar los 2, 3 o incluso $5 millones. Sí, millones.
solo por una revisión. Por eso muchas aerolíneas venden o retiran sus aviones después de haber hecho 2 o 3 chequeos de mantenerlos se vuelve tan caro que ya no compensa. Pero, ¿y dónde se hacen estos chequeos? Bueno, no se hacen en cualquier lugar. Hay centros especializados gigantes, como verdaderos hospitales de aviones, donde se trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Aerolíneas como Lufthansa, Delta, Air France o British Airways tienen sus propios centros de mantenimiento con miles de técnicos, grúas, plataformas y herramientas para revisar aviones de todos los tamaños. Y si una aerolínea más pequeña no tiene instalaciones propias, manda sus aviones a otro país para que los revisen allí. Por ejemplo, una aerolínea de Latinoamérica puede enviar su avión a Estados Unidos o Europa para un chequeo C o D. Y hay algunas curiosidades que casi nadie sabe del mantenimiento. ¿Sabías que los neumáticos de los aviones se cambian cada 300 aterrizajes, más o menos? Y no son baratos. Algunos cuestan entre 10 y 20.000 dólares cada uno. Y un solo avión puede tener más de 10 ruedas. Los frenos también sufren mucho. Después de aterrizar a más de 250 km por hora, los discos pueden alcanzar temperaturas de 300 grados. Se revisan constantemente y se cambian seguido. Y ni hablar de los filtros, el aceite y las piezas pequeñas. Un avión tiene tantos sistemas que se cambian filtros hidráulicos, de combustible, de aire, constantemente. Todo eso también suma millones. Y algo más, si el avión no pasa su mantenimiento a tiempo, no puede volar. Es ilegal. Así que cuando escuches que un vuelo se canceló por mantenimiento, créelo. No hay manera de volar sin revisión aprobada. ¿Y el total de gastos en la vida útil de un avión? Fácilmente, entre 20 y 30 millones de dólares solo en mantenimiento. Y si es un modelo grande, puede costar el doble. Ahora, gracias a los nuevos materiales y tecnologías, los aviones más modernos requieren menos mantenimiento. Por ejemplo, el Boeing 787 puede esperar hasta 12 años para su primer chequeo D. Pero aún así, tarde o temprano, todos terminan en el taller. Cuando un avión aterriza, a veces sientes un golpe seco contra la pista. Que se siente en todo el cuerpo. Pero otras veces, el avión toca tierra tan suave que ni te das cuenta. Hasta que escuchas los motores frenando y ves a la gente aplaudiendo. Y casi todos pensamos lo mismo. Ese piloto aterrizó duro. O este piloto sí que es bueno. Pero escucha bien esto, porque la realidad es muy distinta. No siempre tiene que ver con el piloto. No siempre es el avión. Y muchas veces, ni siquiera es el clima. Hay un factor del que casi nadie habla, pero que cambia por completo la forma en que un avión despega y, sobre todo, la forma en que aterriza. Ese factor es la altura del aeropuerto. Y no estamos hablando de pistas perdidas en montañas remotas. Estamos hablando de aeropuertos enormes, modernos, por donde pasan millones de personas todos los años. Cuando un aeropuerto está a gran altura sobre el nivel del mar, el aire es diferente. No se ve, no se siente, pero está ahí. El aire es más delgado, menos denso. Y eso tiene consecuencias muy claras. Las alas necesitan más velocidad para generar sustentación. Los motores no rinden igual. Y el avión, tanto al despegar como al aterrizar, se comporta de forma distinta. Ahora viene algo importante. En aeropuertos altos, un aterrizaje puede sentirse más firme incluso cuando fue perfecto. No es un error. No es un mal piloto. Es simplemente física. Un ejemplo clarísimo es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este aeropuerto está a unos 2.240 metros sobre el nivel del mar. Y aún así, es uno de los aeropuertos más activos de todo el continente. Todos los días, más de 1.000 operaciones, aviones grandes, miles de pasajeros y toneladas de carga. Pero operar aquí no es lo mismo que operar al nivel del mar. Por la altura, muchos aviones no pueden despegar con peso máximo. Se reduce carga o combustible, y en días calurosos las restricciones aumentan,
Y eso no es todo. Cada ajuste cuesta dinero. Mucho money. Las aerolíneas gastan millones de dólares al año solo en combustible extra, planificación y márgenes operativos por operar en aeropuertos altos como este. En Estados Unidos, un caso muy conocido es el Denver International Airport, ubicado a unos 1.655 metros. Puede no parecer tan alto, pero para un avión lo es. Por eso Denver tiene pistas muy largas, procedimientos especiales y límites de peso en ciertos días. Y aquí viene un dato curioso. El mismo avión, con el mismo piloto, despega distinto desde Denver que desde Miami. No porque algo esté mal, sino porque el aire es diferente. En Sudamérica, uno de los mejores ejemplos es el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Este aeropuerto está a 2.640 metros sobre el nivel del mar y maneja tanto pasajeros como carga pesada, las 24 horas del día. Aquí no solo influye la altura, también el clima cambiante. Por eso, las aproximaciones son muy precisas. Las pistas son largas y las decisiones se toman con mucha anticipación. Y escucha esto, porque rompe un mito muy común. Un aterrizaje suave no siempre es el aterrizaje más seguro. En aeropuertos altos, muchas veces se busca un contacto firme y controlado para asegurar frenado, adherencia y estabilidad. Ahora viene algo que casi nadie menciona. La altura no causa accidentes por sí sola, pero sí reduce los márgenes de error. En aeropuertos altos, los frenos trabajan más, las distancias aumentan y los errores pesan más. Históricamente, varios incidentes de salidas de pista, despegues abortados y problemas de rendimiento han tenido a la altura como factor contribuyente. No porque el aeropuerto sea peligroso, sino porque exige precisión absoluta. Pero, ¿todos los aviones pueden aterrizar en estos aeropuertos? La respuesta es clara, no. No todos los aviones están certificados ni operan igual cuando el aeropuerto está a muchos metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, aviones de fuselaje ancho como el Boeing 747, el 777, los Airbus A330 o A350 sí pueden operar, pero casi siempre con restricciones de peso, menos carga y ajustes de combustible. En cambio, aviones más pequeños o regionales pueden necesitar pistas más largas, tienen límites muy estrictos y no siempre pueden despegar completamente cargados. Incluso modelos muy comunes, como el Airbus A320 y el Boeing 737, pueden verse obligados a dejar asientos vacíos, reducir equipaje y ajustar rutas. Y eso explica por qué algunas rutas simplemente no existen. Algunos vuelos hacen escalas inesperadas o algunas aerolíneas usan modelos específicos para aeropuertos altos. Todo esto impacta directamente en costos, planificación y precios, que al final lo termina pagando el pasajero. Operar en aeropuertos altos significa más combustible, más mantenimiento, más entrenamiento y más planificación. Para que te hagas una idea, un despegue en altura puede consumir entre 5 y 10% más combustible. El desgaste de frenos es mayor y los costos anuales se elevan en millones de dólares. Y aunque no lo notes, eso termina reflejado en el precio del boleto. La altura también afecta al avión con el tiempo. En aeropuertos altos, los frenos se desgastan más rápido, hay mayor estrés térmico y los motores trabajan más exigidos. Es por eso que las inspecciones son más frecuentes, los componentes se reemplazan antes y los costos de mantenimiento suben. Un solo juego de frenos de un avión comercial puede costar cientos de miles de dólares y en altura duran menos. La seguridad es la misma en todo el mundo, pero en aeropuertos altos los márgenes son más estrictos. Aquí no se improvisa, si algo no cuadra, se cancela. Si las condiciones no son ideales, se espera. Porque en altura no hay espacio para errores. Pero hay un peligro del que poco se habla, el efecto de ilusión óptica. Al aterrizar en aeropuertos altos, la velocidad real del avión respecto al suelo es mucho mayor de lo que el ojo del piloto percibe. Esto nos lleva a uno de los mayores temores en la aviación: el overshoot o salida de pista. Un caso que dejó una marca imborrable fue el desastre del vuelo 3054 de TAM.
Aunque ocurrió en un aeropuerto con desafíos de diseño, la física fue implacable. El avión llegó a una velocidad excesiva para las condiciones de la pista. Al intentar frenar en una superficie limitada y bajo una presión atmosférica compleja, los spoilers no se desplegaron correctamente y el frenado fue insuficiente. El avión nunca se detuvo. Atravesó el límite de la pista a toda velocidad, cruzó una avenida llena de autos y se estrelló contra un edificio de carga. Este accidente cambió para siempre las reglas de seguridad en pistas críticas, obligando a los pilotos a ejecutar aterrizajes extremadamente positivos, casi violentos, para asegurar que los sistemas de frenado automático se activen al primer milisegundo de contacto. Una excursión de pista no es tan divertida como suena. Puede que salirse del camino suene emocionante, pero cuando hablamos de un avión, la historia cambia por completo. En el mejor de los casos, termina así, y en el peor, de esta forma. Por suerte, la aviación no deja estas cosas al azar. Existe una solución diseñada específicamente para reducir el riesgo de estos accidentes tan peligrosos. Un sistema que, a simple vista, parece una prensa francesa gigante. Pero créeme, no lo es. Y este edificio que estás viendo no es un hangar cualquiera. Aquí dentro, el pavimento envejece a una velocidad impresionante. Sí, literalmente. Detrás de cada aterrizaje, seguro existe una enorme cantidad de procedimientos que casi nadie conoce. Ocurren lejos de los pasajeros, fuera de cámaras, y sin ellos, habría muchas más excursiones de pista en los aeropuertos del mundo. Eso sí, incluso con toda esta tecnología, los accidentes pueden ocurrir. Pero aquí viene lo realmente interesante. ¿Qué son esas rocas especiales? ¿De qué están hechas en realidad? ¿Y cómo pueden detener de forma rápida y segura a un avión que se mueve a más de 80 millas por hora? No es lo que imaginas. El 6 de diciembre de 2018, un Boeing 737 de Southwest Airlines se salió de la pista durante el aterrizaje en el aeropuerto Bob Hope, en Burbank, California. Según los reportes, el piloto sobrepasó el punto ideal de contacto con la pista. Afortunadamente, el avión logró detenerse a tiempo. ¿La razón? Un sistema especial, instalado justo al final de la pista, el llamado Arrestor Bed. Más adelante, entenderás por qué fue clave. Ahora bien, no todas las excursiones de pista ocurren por error humano. Las condiciones meteorológicas adversas y los fallos mecánicos también juegan un papel importante. Los pilotos reciben una formación exhaustiva en seguridad de pista, cómo manejar emergencias, cómo evitar un sobrepaso y cómo aterrizar de forma segura bajo diferentes condiciones climáticas. Esa formación es esencial, pero no siempre es suficiente, porque cuando la pista se moja, incluso el piloto más experimentado puede perder el control. Y aquí aparece uno de los enemigos silenciosos de la aviación, el hidroplaneo. Ese momento en el que el avión prácticamente se desliza sobre el agua, con muy poca capacidad de control. Cuando se forma una capa de agua entre los neumáticos y la superficie de la pista, la fricción se reduce drásticamente. Y sin fricción, mantener el control se vuelve extremadamente difícil. Si además el agua queda estancada en la pista, el riesgo aumenta aún más. Por eso muchas pistas tienen ranuras talladas en el pavimento. No están ahí por estética. Sirven como canales para evacuar el agua y, al mismo tiempo, mejorar la adherencia de los neumáticos. Pero eso no es todo. La superficie de una pista debe cumplir con un nivel mínimo de resistencia al deslizamiento. Y para comprobarlo, entra en acción el equipo APE, Airfield Pavement Evaluation, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Este equipo utiliza herramientas muy curiosas. Una de ellas es una máquina de medición de fricción que determina la profundidad de la textura del pavimento. En pocas palabras, mide qué tan áspera es la pista y cuánta tracción ofrece. La máquina lanza agua bajo la rueda para simular diferentes condiciones climáticas. Aquí, por ejemplo, la prueba se repite sobre la parte ranurada de la pista. Otra forma de medir la fricción es mediante un hidrotímer. Cuanto más lisa es la superficie, más tiempo tarda el agua en drenar. Con el paso del tiempo, el tráfico constante y la exposición al clima van desgastando la textura del pavimento.
Para recuperarla, se utiliza una máquina llamada skid abrader, que básicamente vuelve a raspar la superficie para hacerla más rugosa. La diferencia entre el pavimento antes y después del proceso es evidente. Aún así, incluso con todas estas medidas, un avión puede sobrepasar la pista. Y aquí es donde entra el plan B. Cualquier avión puede detenerse rápidamente, pero solo una vez. Por eso hablamos de una detención rápida y segura, y esta imagen lo deja claro. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué este avión parece estar destruyendo la pista? La longitud y el ancho de las pistas son factores clave para evitar excursiones. En los años 60, la llegada de aviones a reacción más rápidos, como el Boeing 707, obligó a replantear el tamaño de las pistas. La FAA propuso aumentar las longitudes mínimas, pero la industria se opuso fuertemente. Además, muchos aeropuertos están rodeados de ciudades, agua o barreras naturales, lo que impide crear zonas de seguridad adicionales. Un ejemplo claro es el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York. Para mejorar la seguridad en estos casos, en los años 90, la FAA comenzó a investigar tecnologías capaces de detener un avión de forma segura en menos de 1000 pies tras un sobrepaso. Así nació el EMAS, Engineered Materials Arresting System. El EMAS es un sistema de materiales diseñados para absorber grandes cantidades de energía, instalado justo después del final de la pista. También se le conoce como Arrestor Bed. Está compuesto por materiales ligeros y triturables, pensados para colapsar bajo el peso de un avión, generalmente a partir de las 12 toneladas. Cuando el tren de aterrizaje entra en el EMAS, el material se va aplastando gradualmente, reduciendo la velocidad del avión de forma controlada. Pero, ¿qué contiene realmente este sistema para detener un avión a más de 70 nudos? Estas pequeñas piedras son la clave. Parecen rocas, pero en realidad son extremadamente ligeras y frágiles, más parecidas al poliestireno. Están hechas de materiales como poliestireno expandido o polipropileno expandido, diseñados para comprimirse y absorber la energía del impacto, minimizando daños y lesiones. Un caso famoso ocurrió el 27 de octubre de 2016, cuando un Boeing 737 con 37 personas a bordo, incluido el entonces candidato a vicepresidente Mike Pence, se salió de la pista en LaGuardia. Gracias al EMAS, el avión se detuvo sin víctimas ni daños graves. El EMAS puede instalarse mediante bloques prefabricados, ideales para proyectos pequeños. Para instalaciones más grandes, se construye directamente en el sitio. El área se divide en secciones, se rellenan con el material, se nivelan y se compactan. Luego se añade una capa de concreto y un recubrimiento protector contra el clima. Una instalación de EMAS puede durar alrededor de 20 años y requiere muy poco mantenimiento. Incluso si un avión lo utiliza, solo las secciones dañadas se reemplazan. Actualmente, el EMAS está instalado en más de 100 pistas en aeropuertos de Estados Unidos. Y hasta marzo de 2022 ha detenido de forma segura 18 aviones que sobrepasaron la pista. Pero la seguridad no termina ahí. La durabilidad del pavimento es igual de importante. Por eso, en este edificio, las pistas envejecen a un ritmo acelerado. Dos vehículos unidos a brazos radiales de 30 pies simulan miles de aterrizajes. Se mueven a más de 31 millas por hora y pueden realizar hasta 50.000 ciclos en solo 24 horas. Incluso se aplica agua de forma controlada para recrear diferentes condiciones. Estas pruebas aceleradas permiten evaluar rápidamente nuevos materiales y diseños. Y recuerda al equipo APE. Ellos también utilizan el Heavyweight Deflectometer. Cada impacto simula el paso de un C-17 completamente cargado sobre la pista, con hasta 55.000 libras de fuerza. Esto permite medir la rigidez de las capas del pavimento. Además, se extraen núcleos de 6 pulgadas del pavimento para analizarlos en laboratorio. Y sí, esa es una excelente razón por la que no querrías enterrar nada bajo una pista militar. Garantizar la seguridad y calidad de las pistas es una tarea constante, invisible para los pasajeros, pero esencial para que cada vuelo sea seguro y eficiente. ¿Alguna vez has estado en el aeropuerto, mirando por la ventana y pensando por qué tu avión no despega? La pantalla dice
vuelo retrasado. Y la frustración es inevitable. Pero detrás de cada retraso hay una cadena de causas y curiosidades que explican este caos en los cielos. Quédate, porque lo que vamos a descubrir te va a sorprender. En la aviación comercial, un vuelo se considera a tiempo si aterriza dentro de los 15 minutos siguientes a lo programado. Parece un margen razonable, pero aún así, casi 3 de cada 10 vuelos en el mundo en 2023 llegaron tarde. Y en Europa, ese año fue uno de los peores en 2 décadas. En cambio, América Latina sorprendió. Varias de sus aerolíneas estuvieron entre las más puntuales del mundo. ¿Cómo lo lograron? Ya lo vamos a ver. Una de las causas más común es el clima. Tormentas eléctricas, nevadas intensas, niebla o huracanes. El clima es uno de los grandes culpables. En Estados Unidos, la FAA asegura que el 74% de las demoras significativas están relacionadas con el tiempo atmosférico. Y no es para menos. Aeropuertos como Newark o LaGuardia operan al límite, y cuando cae una tormenta, no hay espacio de maniobra. En verano, las tormentas eléctricas convierten el noreste de Estados Unidos en una lotería de retrasos. En invierno, la nieve paraliza ciudades enteras. Y en el Caribe o Centroamérica, la temporada de lluvias puede generar tormentas diarias que complican vuelos constantemente. Otra de las causas son los problemas técnicos y mantenimiento. Un neumático que se debe cambiar, un sensor que no responde o un motor que necesita revisión. Aunque la mayoría son fallas menores, basta un detalle para que un vuelo quede en espera. En Estados Unidos, esto entra en la categoría Air Carrier Delay, retrasos atribuibles a la aerolínea. Y desde la pandemia, muchas compañías ya no tienen aviones de reserva. Si se daña uno, la cadena de atrasos se multiplica. ¿Y qué me dices de los factores operativos? Aquí hablamos de tripulación, equipaje, combustible, catering, migración y seguridad. Imagina que los pilotos llegan tarde de otro vuelo, o que la tripulación ya alcanzó su límite legal de horas trabajadas, o peor, falta personal de tierra para cargar maletas. Todos estos detalles se suman minuto a minuto. En Europa, en 2023, los retrasos imputables directamente a las aerolíneas promediaron 4,5 minutos por vuelo. Parece poco, pero multiplicado por miles de vuelos al día, se convierte en un caos. Aunque no lo crea, otra causa es la congestión del tráfico aéreo. Los aeropuertos y el espacio aéreo tienen un límite. Si hay más aviones de los que se pueden manejar, la solución es espaciar salidas y llegadas. Eso significa que tu avión puede estar en tierra esperando turno o dando vueltas en el aire hasta que haya espacio. En Europa, Eurocontrol reportó en 2023 un promedio de 1,9 minutos de retraso por vuelo solo por control de tráfico. Puede sonar mínimo, pero en realidad es un promedio histórico muy alto, y en días de huelga ese número se dispara. En Francia, por ejemplo, las huelgas de controladores aéreos obligaron a cancelar hasta el 30% de los vuelos en ciertos días. ¿Pero qué es el efecto dominó? Uno de los factores más desesperantes. Si un avión llega tarde por la mañana, ese mismo avión ya empezará tarde su siguiente vuelo, y luego el siguiente, y así hasta la noche. Este fenómeno se llama retraso-reacción o retraso en cascada. En Estados Unidos, representa casi el 40% de los retrasos. Es literalmente una bola de nieve que arrastra todo el cronograma de la aerolínea. Además del clima y el tráfico aéreo, están las huelgas. Entre 2005 y 2022, los controladores franceses estuvieron en huelga 249 días. Imagina lo que significa parar el espacio aéreo de Francia, uno de los más transitados de Europa. Y no solo son los controladores, personal de tierra, seguridad aeroportuaria y hasta las tripulaciones han parado en diferentes países. En verano de 2022, aerolíneas como Lufthansa y British Airways tuvieron que cancelar cientos de vuelos por protestas. También entran aquí los controles de seguridad, las regulaciones sanitarias en pandemia o incluso fenómenos naturales como la erupción de un volcán. En 2023, las aerolíneas estadounidenses alcanzaron un 78,3% de puntualidad,
Es decir, 8 de cada 10 vuelos llegaron casi a tiempo. Y lo más impresionante, solo 1,2% de los vuelos fueron cancelados, el número más bajo en una década. El clima es el gran dolor de cabeza, pero el gobierno ha presionado a las aerolíneas para mejorar. Tras el caos de Southwest en 2022, el Departamento de Transporte impuso multas y obligó a que todas las aerolíneas ofrezcan reservas gratis, comidas y alojamiento, cuando la culpa es de la compañía. La aerolínea más puntual en 2023 fue Delta Air Lines, con 84,7% de puntualidad, mientras que JetBlue cerró el año con apenas un 71%, una diferencia enorme. En aeropuertos, Minneapolis-Saint Paul se destacó con 84% de vuelos puntuales, mientras que Newark, LaGuardia y San Francisco sufrieron constantes atrasos. Y si pensabas que en Latinoamérica todo es atraso, te vas a sorprender. En 2023, Latinoamérica sorprendió al mundo con varias aerolíneas que se colaron en los primeros puestos de puntualidad. Copa Airlines de Panamá rozó el 90% de vuelos a tiempo, mientras que Avianca en Colombia y Azul en Brasil se mantuvieron alrededor del 85%. Incluso LATAM Airlines superó el 84%, demostrando que la región está jugando en las grandes ligas de la puntualidad. Y eso no es todo. Aquí viene lo más increíble, pero primero dale like y suscríbete para que no te pierdas ni un solo detalle de este video. Lo más llamativo es que Avianca y Azul llegaron a estar en el top 3 global. Y por si fuera poco, en 2024 Aeroméxico se llevó la corona como la aerolínea más puntual del mundo, con más del 86% de sus vuelos saliendo a tiempo. Los retos aquí no son menores. Aeropuertos como Ciudad de México operan al límite, Bogotá enfrenta niebla frecuente y en el Caribe las tormentas eléctricas son pan de cada día. Aún así, la región ha demostrado que puede ser más puntual que Estados Unidos o Europa. El aeropuerto de Bogotá se destacó en 2023 como el número 2 más puntual del mundo, solo detrás de Minneapolis. Y Quito fue reconocido como el aeropuerto pequeño más puntual del planeta, con más del 90% de vuelos a tiempo. Y ahora, la parte más complicada. Europa cerró 2023 con su peor puntualidad en 20 años. Apenas el 70% de vuelos llegaron a tiempo. Es decir, casi 1 de cada 3 vuelos estuvo retrasado. Las causas: huelgas, congestión y clima. Los controladores franceses paralizaron hasta el 40% de los vuelos en ciertos días. El cierre del espacio aéreo de Ucrania obligó a desviar rutas, saturando corredores alternativos. Y los aeropuertos más grandes, como Heathrow y Ámsterdam, operan al 100% de su capacidad. No hay margen para absorber imprevistos. En contraste, Oslo Gardermoen, Noruega, fue el más puntual de Europa, con un 86% de vuelos en hora. Entre las aerolíneas, Iberia Express lideró con 84,6%, mientras que British Airways cayó a 62%, con más de un tercio de sus vuelos retrasados. Durante la pandemia, con tan pocos vuelos, la puntualidad fue casi perfecta. Pero cuando la demanda regresó en 2022 a 2023, las aerolíneas no tenían suficiente personal ni aviones. Ese desajuste provocó un colapso de retrasos y cancelaciones, especialmente en Europa. Hoy, las aerolíneas intentan equilibrar operaciones con nuevas tecnologías de programación, ampliación de hubs y contratación de personal. Aún así, la industria reconoce que, mientras siga creciendo el tráfico aéreo, los retrasos nunca van a desaparecer del todo. La próxima vez que veas en la pantalla del aeropuerto el temido aviso «Vuelo retrasado», recuerda que detrás de esas palabras hay tormentas, pilotos que esperan, maletas que no aparecen, huelgas en otro país o simplemente un efecto dominó imposible de frenar. ¿Sabías que la aerolínea más famosa del siglo XX terminó desapareciendo por completo? Sí, Pan American World Airways, o simplemente Pan Am, pasó de ser el símbolo del glamour y la innovación aérea a un recuerdo nostálgico de la historia. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó con Pan Am?
¿Cómo una aerolínea tan poderosa terminó en la ruina? Quédate, porque la historia detrás de su caída es tan fascinante como sus años dorados. Todo comenzó en 1927, cuando el gobierno de Estados Unidos otorgó un contrato para transportar correo entre Florida y La Habana. Así nació Pan Am, una pequeña compañía que no tardó en convertirse en un gigante del aire. Su fundador, Juan Trippe, era un visionario, un joven piloto naval que soñaba con conectar el mundo por el aire. Y vaya si lo logró. Con apenas unos años de vida, Pan Am ya había conquistado América Latina, volando desde Estados Unidos hasta Argentina y Chile. Lo hacía con los famosos hidroaviones Clipper, auténticos palacios flotantes que amerizaban en bahías y lagunas. Y no era cualquier vuelo. Los pasajeros disfrutaban cenas de lujo, camas para dormir y salones a bordo. En una época donde volar era un lujo reservado para pocos, Pan Am hacía que viajar fuera una experiencia de élite. Incluso Charles Lindbergh, el héroe que cruzó el Atlántico en solitario, ayudó a la compañía a abrir rutas por el Caribe y Sudamérica. En 1935, Pan Am dio un paso gigante. Inauguró el primer servicio comercial transpacífico con su legendario China Clipper, un vuelo que unía San Francisco con Manila a través de Honolulu, Midway y Guam. 4 años después, en 1939, el Yankee Clipper cruzó el Atlántico, uniendo Nueva York con Europa. Por primera vez, el planeta empezaba a sentirse más pequeño, gracias a Pan Am. Después de la Segunda Guerra Mundial, Pan Am no solo sobrevivió, reinventó la aviación moderna. Fue la primera aerolínea en ofrecer un vuelo alrededor del mundo, en 1947, y expandió sus rutas a todos los continentes habitados. Durante los años 50, la compañía introdujo aviones que marcaron época. El Lockheed Constellation, los Douglas DC-6 y DC-7, y más tarde, el Boeing 377 Stratocruiser, con salón de cócteles en la cubierta inferior. Viajar con Pan Am era símbolo de estatus. Los pasajeros vestían de gala, las azafatas lucían uniformes diseñados por Christian Dior, y las comidas a bordo eran preparadas por chefs de hoteles de 5 estrellas. Pero el gran salto llegó el 21 de octubre de 1958, cuando Pan Am inauguró el primer vuelo comercial en jet de un operador estadounidense, el Boeing 707 Clipper America. El viaje Nueva York-París, que antes tomaba más de 14 horas, se redujo a menos de 8. Era el inicio de la era del jet set, y Pan Am estaba al mando. Tan adelantada estaba la compañía que en 1962 creó Panamac, el primer sistema global de reservas computarizadas, precursor de los sistemas modernos de reservas aéreas. Y no solo eso. En 1970, Pan Am volvió a hacer historia. Introdujo el Boeing 747 Jumbo Jet, el avión más grande del mundo. Con él, los viajes aéreos se democratizaron. Ya no solo los ricos podían volar, el mundo entero podía hacerlo. En la cubierta superior, Pan Am ofrecía el famoso Clipper Lounge, un bar a 10.000 metros de altura, donde se servía champán mientras sonaba música de piano. Era el sueño americano, pero en el aire. Pero como todo imperio, Pan Am también comenzó a tambalear. El primer golpe llegó en 1973, con la crisis del petróleo. El precio del combustible se disparó, y los vuelos internacionales, que eran su especialidad, se encarecieron. La aerolínea tenía demasiados aviones grandes, especialmente los 747, y no suficientes pasajeros para llenarlos. Aún así, Pan Am seguía siendo sinónimo de prestigio. Su edificio en el corazón de Manhattan, el Pan Am Building, se erguía como símbolo del poder estadounidense. Pero bajo esa fachada, las finanzas ya no eran tan sólidas. El segundo golpe fue aún peor, la desregulación aérea de 1978. Hasta ese momento, Pan Am dominaba las rutas internacionales, pero no podía volar dentro de Estados Unidos. Con la nueva ley, todas las aerolíneas domésticas, American, Delta, United, comenzaron a competir también en el extranjero. Pan Am intentó adaptarse comprando la aerolínea National Airlines por más de $400 millones para ganar presencia en vuelos internos.
Pero fue un desastre. La integración fue caótica, las culturas empresariales chocaron y las deudas se dispararon. A los ojos del público, Pan Am seguía siendo la aerolínea más experimentada del mundo. Pero detrás de escena, su estructura financiera estaba al borde del colapso. Los años 80 fueron un periodo oscuro para Pan Am. La competencia se volvió brutal, los costos siguieron aumentando, y la compañía comenzó a vender partes de sí misma para sobrevivir. Vendió su cadena de hoteles Intercontinental, su sede en Manhattan, y en 1985, su división del Pacífico a United Airlines, incluyendo sus valiosas rutas a Japón. Fue como vender su alma por unos meses más de vida. Y lo peor, aún estaba por venir. Pero antes de contarte esta parte, primero dale like y suscríbete para que no te pierdas ni un solo detalle de este video. El 21 de diciembre de 1988, el vuelo Pan Am 103, un Boeing 747 llamado Clipper Made of the Seas, explotó en el aire sobre Lockerbie, Escocia. Tras un atentado, murieron 270 personas, y con ellas la reputación de Pan Am. Las investigaciones revelaron fallos de seguridad y negligencias internas. El daño a la imagen fue irreversible. Los pasajeros comenzaron a evitar la aerolínea. Las demandas, los costos y las indemnizaciones la dejaron sin aire. Y cuando en 1991 estalló la Guerra del Golfo, el precio del petróleo volvió a dispararse. Pan Am trató de salvarse con un acuerdo con Delta Airlines, que compró parte de sus rutas y su flota de Airbus A310. Pero ya era demasiado tarde. El 4 de diciembre de 1991, Pan Am despegó por última vez. Su último vuelo, el número 436, cubrió la ruta Miami-Bridgetown-Nueva York. Ese día, el mundo perdió algo más que una aerolínea. Perdió un ícono. Pero el nombre Pan Am no murió del todo. En 1996, un grupo de inversionistas lanzó Pan Am 2, con vuelos desde Miami hacia el Caribe y América del Norte. Usaban viejos Boeing 727 y mantenían el mismo logo azul y el código PA. Duró apenas 2 años. Luego vino Pan Am 3 en 1998, bajo la empresa ferroviaria Guilford Transportation. Sí, hasta trenes llevaron el logo de Pan Am. Esta versión operó vuelos domésticos en la costa este hasta 2004, y una subsidiaria llamada Clipper Connection continuó hasta 2008. Incluso en el Caribe surgió una filial, Paua Dominicana, creada en 2003 y relanzada en 2015. Volaba desde Santo Domingo a Miami y a varias islas del Caribe. Pero en 2018 fue cerrada por deudas, y con ella desapareció el último avión con el logo de Pan Am en el mundo. Aún así, el nombre siguió vivo en otros lugares. Marcas de ropa, accesorios y hasta tiendas en Corea del Sur licencian hoy el clásico logotipo azul con la bola del mundo. Pan Am se convirtió en un símbolo retro, un recuerdo romántico de cuando volar era sinónimo de elegancia. Y en 2025 surgió una noticia inesperada. Pan Am Global Holdings, actual dueña de la marca, anunció un estudio para evaluar su regreso. ¿Será posible que Pan Am vuelva a los cielos? Nadie lo sabe. Pero su mito, sin duda, sigue volando alto. Y si esto te sorprendió, pues este video que ves en pantalla sí que te va a dejar con la boca abierta. Entrar a verlo para que no te lo cuenten.